Uno de los mejores escritos que he leído sobre el 11 de abril, muy buenas, no les ha saludado, lo leí ayer en el suplemento cultural del Nacional, de un tipo brillante como es, un hombre brillante como es Carlos Blanco. Él hace un resumen de lo que fue el 11, 12 y 13 de abril, que ya es un hecho histórico, y el 11 de abril, esa manifestación y esa salida por parte de la multitud con sus muertos, etcétera, del dictador es histórica. O sea que el dictador sí se puede sacar. Leo un pedacito. La manifestación opositora comenzaba a congregarse. Miles de personas, luego decenas de miles, más adelante cientos de miles comenzaron a transitar como un río la autopista Francisco de Miranda, y la PDVSA, que era el destino, se convirtió apenas en una parada. A Miraflores rugía la colosal multitud que iba sola, como si fuese un gigante con conciencia de lo que hacía. Allí se disolvieron las clases sociales, los grupos etarios, diferencias de cualquier signo, para que la fuerza pura se pudiera construir. Cuando se aproximaron a Puente Llaguno, en las vecindades del Palacio Presidencial, la alegría por la victoria próxima se troncó en sangre. Los francotiradores, los comandos chavistas y los aficionados rojos al tiro al blanco comenzaron a disparar, a matar. 19 muertos que enardecieron al coloso de la calle y que descargaron la rebelión militar. Esto es parte de lo que escribe, repito, en el suplemento cultural del día domingo 10 de abril del año 2022, el Nacional, en su página web, porque ustedes saben que el Nacional no puede circular en Venezuela. Bienvenido, Pedro Carmona Estanga, nuevamente a nuestro espacio, porque él fue protagonista principalísimo de lo que sucedió horas después, desde la madrugada del 11 para el 12 y en las siguientes horas. Bienvenido, Pedro Carmona. Muchas gracias, Napoleón, por la invitación. Y efectivamente es hoy un día importante de conmemoración de 20 años de un hecho tan complejo como fue el del 11 de abril, sobre el cual pues me gustará relatar, sobre todo, antes que nada, algunos de los antecedentes que estuvieron presentes en la crisis del 11 de abril del 2002, porque ni los jóvenes ni muchos, la memoria siempre frágil, lo recuerdan. Y yo comenzaría en ese sentido, Napoleón, por recordar primero las formas en que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente por parte de Chávez a su llegada al poder en el año 99, que estuvieron ya llenas no solo pues de ilegitimidad en la medida en que se convocó a través de un referéndum consultivo, sino también luego la forma inconsulta de muchos de los aspectos más importantes de la Constitución. Pero sobre todo, ya más cercano a la crisis de abril, fue la insatisfacción y el malestar que producía la deriva autocrática de Chávez, ¿no? Que no le bastó pues tener con la mayoría parlamentaria, sino legislar mediante decretos leyes. Y eso provocó en noviembre del 2001 la aprobación de aquel primer paquete de 49 decretos leyes que iban desde la agricultura hasta las telecomunicaciones, pasando por los hidrocarburos, y que tenían gran trascendencia. Y en eso debo decirle que la primera persona que alertó a Chávez sobre la inconveniencia de aprobar esos 49 decretos leyes fui yo. Le dije a Chávez: presidente, esto puede provocar un choque de trenes, evítelo, llame a debate, a espacios de diálogo sobre temas de tanto interés, a lo cual lamentablemente hizo pues caso omiso, defendiendo sobre todo en aquel momento la ley de tierras, que, como yo le dije también de manera genuina y sincera, le dije: esto no es una reforma agraria, esto es un subterfugio jurídico para provocar la incautación o, por supuesto, no la expropiación, sino la incautación de tierras o las invasiones, cosa que efectivamente ocurrió. Pero luego también estuvo presente, como un antecedente que hay que recordar, el descontento que existía en el sector sindical venezolano, en la CTV especialmente,
por el desconocimiento de derechos de los trabajadores del sector público en contratos colectivos que eran importantes. Y por otro lado, aquel afán, digamos, también de liquidar, acabar, pues, y desprestigiar a los partidos políticos, que en otro ámbito, pues, generó también un malestar. Aparte, pues, de las alianzas que ya se tejían y se afianzaban con la Cuba de Fidel Castro, que eran claramente, pues, inconvenientes, lesivos al interés, la entrega de petróleo, era un tema que ya estaba sobre la mesa y que provocaba, pues, un gran malestar. Y sobre todo, la presencia masiva, pues, de cubanos, médicos, maestros, entrenadores deportivos, agentes de seguridad, la gente del G2 cubano, todos con una función política. Y eso fue lo que ya iba conduciendo a la entrega a Cuba de sectores estratégicos que todos conocemos, pues desde la identificación y extranjería hasta los temas de seguridad e inteligencia, y de la presencia inclusive de personal del G2 en los cuarteles venezolanos. Pero el factor detonante, el más grave, fue la politización de Petróleos de Venezuela. PDVSA había sido una empresa del Estado, manejada desde luego en una separación entre el Ministerio de Minas y Energías como formulador de políticas y PDVSA como operador. Con la designación anunciada por Chávez de una junta directiva, pues de gente afecta al régimen, pues se provocó un ambiente de grandes protestas, malestar en la propia PDVSA y en todo el país. Yo diría que no solo esa inconformidad estuvo presente allí, sino que las manifestaciones de marzo del 2002 fueron un antecedente importante ya de la Gran Marcha y el paro de abril del 2002. Todos los jueves había manifestaciones convocadas, manifestaciones frente, por ejemplo, a PDVSA, todos los jueves, pero este jueves fue especial. Sigue escribiendo Carlos Blanco. Los jefes militares profesionales de la democracia en su mayoría no estaban dispuestos a cargar con las locuras de Chávez, que a esas alturas tenía 3 años de desvarío, sin que entonces se supiera que era una pequeña muestra de lo que de quedarse en la presidencia vendría después. Cuando las masas en la calle se aproximaban a Miraflores, Chávez tomó conciencia de que de llegar no saldría de allí en el mismo cargo en el cual estaba en ese momento. Comenzó a hacer las llamadas para aplicar el Plan Ávila, el dispositivo militar de emergencia para resguardar la ciudad. Y empezó a llamar a los diferentes, y nadie, ninguno de esos militares le atendía, según se puede leer después lo que escribe Carlos Blanco. Así comenzaron los pronunciamientos del almirante Ramírez Pérez, luego sucesivamente los demás militares de alta jerarquía y de todos los componentes. Chávez, cariacontecido y pasmado, no podía creer lo que veía en televisión, menos cuando ordenó que le trajeran café y el mayordomo le dijo que ahora no podía, que estaba ocupado. Mientras se desarrollaban los pronunciamientos de los jefes militares, se desarrolló una presión creciente sobre el comandante del ejército, general Efraín Vázquez Velasco, para que se pronunciara. En la noche le habría dicho a Chávez: presidente, hasta hoy le he sido fiel, pero no puedo acompañar crímenes contra la población civil. Le pregunto, Carmona Estanga, ¿por qué Chávez, ¿no?, tenía conocimiento de que iban a llegar hasta Miraflores y que era un golpe lo que ustedes estaban haciendo? Previo a que me responda, leo lo que uno puede ver en Wikipedia. Evidentemente, Wikipedia lo escribe, cualquier persona puede escribir en Wikipedia, pero tiene que mostrar pruebas. Dice, cuando pongo el nombre de Pedro Carmona Estanga, además de toda su trayectoria como dirigente empresarial, usted fue presidente de Fedecámaras, además estuvo en otras organizaciones siempre triunfante, ¿okay? Además hay que recordar que creo que es el único presidente de Fedecámara que donde llegaba la gente, si estaba sentada, se paraba para aplaudirlo, que se convirtió en un auténtico líder. Pero dice así:
Carmona asumió la presidencia de Venezuela de facto al participar, junto con un grupo de generales y civiles afines, en un debatido golpe de Estado, conocido popularmente en Venezuela como el Carmonazo, contra el gobierno de Hugo Chávez Frías el 11 de abril del 2002, asumiendo un día después el cargo de presidente de la República, luego de autojuramentarse en un supuesto gobierno de transición democrática y unidad nacional mediante la implementación del llamado Decreto Carmona. Mira, pues, como lo has dicho, Wikipedia, que no es una fuente que se considere académica, sino donde escribe cualquiera y ahí lo recogen, pues muestra allí un sesgo, ¿no? Haciendo un final paréntesis previo, pues debo decir que también en la crisis de abril, de aparte de lo que ya mencioné, estaba el tema de la corrupción de la orientación de política internacional de Chávez. Y traigo a colación la mención que hace en sus testimonios un compañero de Chávez, director de la DICIP, el teniente coronel Urdaneta Hernández, cuando era director de la DICIP, y le llevaba pruebas a Chávez sobre la corrupción abierta que ya había en el gobierno, sobre todo en el manejo de los programas sociales, y cómo la respuesta de Chávez era: por favor, compadre, no me crees problema, deja eso así, ¿no? Es decir, una intención deliberada y clara de mantener, digamos, una actitud complaciente con la corrupción y la malversación de fondos que se acentuó hacia el futuro, además de ya del inicio del control del sistema electoral. Pero sobre ya los hechos, ¿no? Ajá, pero antes de que me responda a la pregunta, Sí. quisiera agregarle lo siguiente. Yo ayer en mi Twitter mostré la famosa foto de esa manifestación extraordinaria, masiva, histórica, y un chavista, evidentemente, me escribe: por supuesto que lo tumbaron, con el apoyo de Estados Unidos, de CNN, de Venevisión, de RCTV, de Globovisión, de francotiradores que mataron gente en ambos grupos, porque también había una marcha chavista, y de militares que hablaban de muertos horas antes de que se produjera el primer muerto. Fue una manifestación pacífica. Nadie estaba armado en esa multitud que desde luego expresaba la inconformidad y malestar con el estado de cosas en Venezuela. El mundo fue testigo a través de aquellos videos de Puente Llaguno cómo previamente se había convocado a los grupos bolivarianos, a los círculos bolivarianos, como los llamaban, a defender el Palacio de Miraflores. Y lo hicieron. Hay un testimonio de un capitán, O'Brien, que estaba en Fuerte Tiuna, cuando José Vicente Rangel tomó el teléfono llamando a los círculos bolivarianos a que salieran con armas, con palos, con lo que fuera, a defender supuestamente a Miraflores de la entrada, porque no era la intención provocar una situación de violencia en Miraflores, pero sí la marcha decidió solicitar la renuncia del presidente de la República. Y eso es parte de la historia que se ha desvirtuado, que se ha tratado de reescribir, haciendo ver que de parte pues, de la oposición hubo hechos armados. Eso fue lo que también después llegó a acusar a algunos comisarios de la policía y al propio Simonovic, que no hacían sino más bien evitar cualquier conflicto y cualquier confrontación Ahora, frente o cercano a las instalaciones de Miraflores, ¿no? esa fue una marcha convocada por la CTV y por Fedecámaras. ¿Dónde estaban los partidos políticos? Y por los petroleros, ¿ah? ¿Dónde Es estaban decir, los partidos políticos? pues allí ausentes, ¿ah? Sí, ¿Y por qué porque, estaban ausentes? sí. Bueno, definitivamente, allí la sociedad civil, expresada sobre todo en el empresariado, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y, como decía, los elementos más detonantes, que eran los trabajadores y directivos de Petróleos de Venezuela, fueron pues los protagonistas principales. No hubo actores políticos y quizá siempre dentro de los celos que podía haber de qué podía ocurrir sin ellos, pues hubo un repliegue o una... Yo sé pues que había políticos que estuvieron en la marcha, ¿no?, del 11 de abril, pero no una representación formal
de los partidos. Y la gran bandera nacional de la marcha del 11 de abril, pues la encabezaban inclusive el general Guaycaipuro López, de la gente del petróleo, junto con la CTV y con la representación de Fede Cámaras, hasta llegar pues allá a la tribuna de Chuao, donde se emplazó pues el centro principal, y donde debo decir lo de la continuación de la marcha Miraflores. Yo tuve pues la información de que podía ser trágica e inconveniente, y dije, el único que dijo desde la tribuna de Chuao, a Miraflores no, fui yo, de todos los que hablaron desde la tribuna de Chuao. ¿Por qué? Porque preveía que podía ocurrir algo indeseable, como había tenido una información Pero de ustedes no creen inteligencia. que saliera el dictador del poder. No, sí, claro que Bueno, sí. y entonces, Bueno, era ¿por qué una no ir hasta manifestación, Miraflores? porque podía ocurrir una tragedia. Pero sí marchar hasta la Avenida Bolívar, como efectivamente yo lo planteé en ese momento. Pero Carmona, había una conspiración. Bueno, en Venezuela siempre ha habido Cielo conspiraciones, abierto. desde la salida de Marcos Pérez Jiménez en adelante. Bueno, y el Pérez Jiménez llega al poder por un golpe de Estado, al igual que los adecos llegan al poder en el 45 apoyando un golpe de Estado de los militares. Ok, pero había una conspiración. Y recuerdo que no sé si días antes o semanas antes o no sé cuándo, circuló o pidieron algunas personas, entre ellas a mí, que cuál de estas personas sería bueno para un gobierno de transición. Y recuerdo haber contestado que usted estaba en la lista. Digo, para mí, Pedro Carmona. ¿Por qué? Porque es un empresario dirigente de Fedecámara que sabe manejar empresas, ¿no? Que ha estado metido en la administración pública, que sabe cómo es ese monstruo y que por fin tenemos un líder empresarial en Venezuela, porque yo veía cómo la gente se levantaba para aplaudirlo. O sea que ahí había algo y Chávez lo sabía, porque si no, no tenía preparado a los matones de Puente Llaguno y no tenía preparado a los matones en los edificios que circundan al Palacio de Miraflores, los francotiradores. O sea que sí había una conspiración. No, desde luego. Y lo que sí debo decir es que la conspiración era una conspiración a cielo abierto de parte de la oposición. El gran malestar y la combinación de estos factores que ya relaté, que precedieron a la crisis del 11 de abril, estaban manifiestos, incluyendo el tema de con mis hijos no te metas, por el tema de la infiltración de la educación, el Y malestar vuelvo a repetir, y perdone que lo interrumpe tanto, ¿ok? de, ¿Y dónde estaban los partidos políticos? ¿Dónde estaba Acción Democrática? ¿Dónde estaba COPEI? ¿Dónde estaba el MAS? ¿En dónde estaba? Porque sí había militantes de esos partidos, inclusive de- dirigentes en esa manifestación, pero ¿por qué ellos no convocaban? claro, definitivamente era una marcha principalmente de la sociedad civil, más que de los partidos como tal. Pero sí se hicieron presentes pues muchos de sus integrantes o militantes en aquellos momentos, pero ciertamente que ya después, un poquito después, cuando se inicia la conformación del gobierno de transición democrática, sí había un recelo de los partidos políticos que yo les informé, se llenaría con la formación de un consejo consultivo integrado por los partidos políticos para que las decisiones que había que tomar durante esos pocos meses de transición democrática, de vuelta, digamos, al Estado de Derecho, tuvieran una voz de los partidos políticos. Pero era un consejo consultivo, no era desde luego una participación ya política directa, es decir, el gobierno de transición estaría formado por integrantes, digamos, a título individual, personal, por sus méritos, por, en fin, sus condiciones para, repito, conducir una etapa que era muy breve, bajo supervisión internacional de la OEA, como fue la intención, para llamar a las elecciones que permitirían relegitimar los poderes Ok, públicos y ok. dar una salida, ¿no? Entonces, Chávez Frías, ok, sin que le pusieran una pistola en la cabeza y demás, a Chávez Frías se le solicitó la renuncia porque, entre otras cosas, estaban esos muertos ya por la manifestación y que además había violado al mismo tiempo, el mismo día,
a lo largo de esa manifestación dos de los puntos de la Constitución. Aunque violar la Constitución no es nada nuevo, porque en Venezuela en muchas ocasiones la Constitución ha sido letra muerta, que fue públicamente además decir que como en la manifestación él esperaba muertos, ¿ok? Pues mandó cerrar los canales de televisión porque dividieron la pantalla, ¿no? Él estaba haciendo su discurso, que no entendió que era grabado, por cierto, esperando para tapar información de los muertos, y se veía la manifestación y se veía a Chávez hablando. Entonces, el alto mando militar, ¿no?, le solicitó la renuncia que él aceptó, lo recuerda, ¿verdad? Ok, ¿en qué momento y por qué a usted lo llaman y no llaman? Tengo entendido que se había hablado inclusive de que al frente estuvieran dos civiles, el representante máximo de Fede Cámaras, usted, y el de la CTV, Carlos Ortega. ¿Qué pasó? Pues lo primero es que una vez que fui llamado para hacer presencia en Fuerte Tiuna, que era donde estaba el estamento pues, militar que ¿Dónde estaba había... usted cuando lo llamaron y quién lo llamó? Eh, en nombre del grupo de militares, el que hizo la llamada fue un vocero, ¿no? El grupo de altos oficiales desea reunirse con usted. Pero yo salí de televisión, recuerdo que tuvimos una entrevista contigo esa tarde, ¿no? Después de los acontecimientos, y me dirigía después, hacia la medianoche, hacia el Hotel Four Seasons. Cuando recibí esa llamada, tuve inclusive recelo de poder llegar ahí por ninguna garantía pues, a la seguridad personal, o que pudiera ser una emboscada. Y bueno, hubo una coordinación para mi llegada allá. Y cuando llegué a Fuerte Tiuna, lo primero que hice fue tratar de comunicarme con Carlos Ortega para que hiciera presencia también en Fuerte Tiuna. Su teléfono no respondía, me comuniqué con su asistente, Marval, a quien le insistí que le dijera a Carlos Ortega que estaba ocurriendo, que ya se hablaba de la renuncia que iba a ser anunciada y que hiciera presencia ya, pero él decidió, a título personal, pues no hacer presencia. O sea, Y ustedes dos fueron llamados, a usted lo llamaron y usted llamó a su vez yo lo Carlos, hice, a Carlos Carlos, Ortega. porque era una manifestación que había convocado Fede Cámaras y CTV fundamentalmente. Exactamente, los dos. Y por supuesto la gente del petróleo, como ya yo decía. Entonces, es importante que cuando se produce mi conversación con el grupo de altos oficiales allí en Fuerte Tiuna, Fuerte Tiuna era un verdadero hervidero de gente, pero en el salón al cual yo me dirigí ya pues después de que se había anunciado la renuncia por parte de Lucas Rincón, hubo dos condiciones que yo coloqué y que es importante dejar testimonio de ellas, ¿no? Uno, que el país supiera que el ofrecimiento que se me hacía de presidir o encabezar la formación del gobierno provisional no obedecía a una ambición o interés personal de mi parte, sino a un llamado para llenar lo que ya era un vacío de poder que se había generado. Y segundo, en lo que había plena coincidencia, en una hoja de ruta perfectamente clara para llamar a elecciones limpias, con garantías, con supervisión internacional, etcétera, ¿no? Y esas fueron dos condiciones que es bueno recordar, porque hay algunos que hablan de la ambición de Carbona en esos momentos. En lo personal, ninguna. Y de eso son testigos pues, los altos oficiales con los cuales conversé. Ahora E bien, inmediatamente... perdone que lo interrumpe tanto, yo estoy tratando de llenar algunas lagunas Sí, sí, que claro. mucha gente ha preguntado. Eh, ¿Qué pasó en esa conspiración? No pensaban que ese día podía renunciar, primero que ese día podían llegar hasta Miraflores, a pesar de que desde días antes, ya mucha Sí. gente, desde semanas antes, ya mucha gente en las manifestaciones gritaba a Miraflores, a Miraflores, a Miraflores, ¿ok? Pensaban que ese día no iba a renunciar el dictador, y no habían preparado quién iba a ser el ministro de Educación, el ministro, sobre todo el ministro de la Defensa, etcétera.
y estaba como todo como desordenado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Usted llegó allá a Miraflores, le dijeron a Ferdetti, le dijeron, mira, hay un vacío de poder. ¿Por qué había un vacío de poder? Eso era un golpe de Estado, según uno lee en Wikipedia, y dijeron hasta los partidos tradicionales. Insisten que eso fue un golpe de Estado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijeron? Mire, si no hubiera mediado una renuncia anunciada y recibida legítimamente por el país como un hecho que ni siquiera requería una confirmación escrita, pues se habría tratado de un golpe de Estado. Y recordemos inclusive que en agosto del 2002, después de que ya yo me encontraba en Colombia, el pronunciamiento que hizo el Tribunal Supremo de que no se había producido un golpe de Estado sino un vacío de poder, lo que produjo la indignación de Chávez y la defenestración de algunos sobre todo el magistrado Arriecha, si mal no recuerdo. Entonces, pero además, hagamos una distinción que es muy clara. Un golpe de Estado para establecer un régimen de facto que quisiera permanecer en el poder habría sido una cosa. Ni siquiera los militares quisieron tomar ellos, como una junta posmilitar, el poder. El objetivo, repito, que era también constitucional en función de los artículos 350, etcétera, de la Constitución, era llamar al poder constituyente primario, al pueblo, depositario único del poder constituyente primario, a que definiera el rumbo que se le quería dar al país. No era para establecer allí un gobierno que, como ocurrió en Pérez Jiménez, que por cierto, Nicolás, al hablar de Pérez Jiménez, ¿cuánto tiempo estuvo como presidente Pérez Jiménez en el poder? Como presidente 52-58, a pesar de que desde el año 48 tuvo una participación política Bueno, importante. ni siquiera 58, hasta enero del 58. ¿No? 6 años. ¿Cuánto estuvo, por cierto, Juan Vicente Gómez en el poder? 1908, 1935, 27 años. Este régimen está próximo a superar a la dictadura más larga que ha tenido Venezuela. En aquel momento 27, ya van 23. Pero 3 veces más la duración del gobierno de Pérez Jiménez. Es decir, eso para recordar también cómo la perpetuación y la negativa férrea a la alternabilidad democrática del país, pues ha quedado conculcada, enterrada y por supuesto con un afán, por supuesto, de perpetuarse en el poder en la forma como ha ocurrido. Sí, pero volviendo a golpe, vacío de poder, lo que sea, Lucas Rincón habló claro, se le pidió la renuncia. El alto mando le pidió la renuncia. No es que el Congreso Nacional, en vista de que había violado la Constitución y mucho antes la estaba violando y demás, se pusieron y lo destituyen. No, le pidieron la renuncia que la aceptó, pero se la pidieron. Entonces, por eso es que mucha gente habla de golpe de Estado. Claro, y agregó algo más, Lucas Rincón. Y el alto mando militar pone a la disposición sus cargos, a la disposición de las nuevas autoridades. O sea, reconocieron que después de la renuncia había un vacío y que ellos ponían los cargos a la disposición. Desde luego quedaron sin ser detenidos en el alto mando militar renunciante, ¿no? Pero luego se produjo la conspiración también de restitución, las llamadas de Fidel Castro desde La Habana, conminando a altos oficiales a la restitución de Chávez en el poder, y la debilidad que hubo en el estamento castrense, primero, de impedir la salida de Chávez a Cuba, que habría sido lo lógico, no actuar con emoción, sino con razón, que habría consolidado la renuncia y el abandono del poder, aun cuando desde La Habana hubieran tratado de hacerlo indecible por incendiar a Venezuela. Y por otro lado, algo importante de esos momentos es que se actuó, ¿no?, con, digamos, respeto total a la integridad personal, pero solamente el estamento castrense tuvo interlocución con Chávez. Ningún civil. Los únicos testigos fueron Monseñor Porras, hoy Cardenal Porras, y Monseñor Azuaje, que en paz descanse, fueron los únicos que
presenciaron en Fuerte Tiuna el diálogo entre los militares, sus compañeros de armas y Chávez. Nadie más tuvo, digamos, una intervención, ni siquiera los monseñores que fueron solo testigos mudos de lo que estaba ocurriendo. Ok, perdone que lo interrumpa tanto, pero está bien interesante porque usted es el protagonista y es bueno saber cuál es su punto de vista frente a y su versión de los hechos frente a lo que el mundo entero, si pone su nombre en Wikipedia, va a leer, que es evidentemente el punto de vista de los que defienden el chavismo. Dice así, hablando de usted, su primer decreto consistió en la derogación de la Constitución de 1999 y las 49 leyes habilitantes decretadas por Chávez en el marco de la ley habilitante artículo 9. Disolvió los demás poderes públicos, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional artículo 3 y la Contraloría General de la República. Declaró ilegal en marco jurídico vigente que colindara o chocara con el decreto artículo 10 y cambió el nombre del país a República de Venezuela, artículo 2. Creó un consejo consultivo de 35 integrantes, asesor del presidente. Se facultó para remover autoridades electas en el nivel nacional, estatal y municipal, artículo 7, y puso fin al convenio de cooperación con Cuba, mediante el cual Venezuela proporcionaba 55,000 barriles diarios de combustible con posibilidades de pago con servicios que incluían médicos, entrenadores deportivos, profesores, investigadores u otros, en especial relativos a misiones bolivarianas. Una narrativa también sesgada, como la que ya vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque en el decreto no se estableció remoción de gobernadores y alcaldes. Uno. Segundo, en la Fiscalía, en el Tribunal Supremo, era una decisión que iba a tomar el nuevo Parlamento, el que fuera electo, como estaba previsto en ese momento. Pero al final también hubo una rectificación del decreto que no se conoció sino el 13 de abril para llamar y respetar un papel del Poder Legislativo. Hay un sesgo claro pues, de hacer ver algo que, por el contrario, significó un punto fundamental del juramento, que era restablecer la plena vigencia de la Constitución del 99, que era la que ya había sido violada. Fíjese usted, Napoleón, una cosa clara, se ha hecho inclusive un recuento de lo que significaron las violaciones de la Constitución del 99 por parte del propio régimen desde que fue promulgada. Hay un libro escrito por Asdrúbal Aguiar que se llama La historia inconstitucional de Venezuela. Y ahí se van refiriendo cómo inclusive con aquel congresillo que se estableció entre la Constitución del 61 y la del 99, se legislaba supraconstitucionalmente y se desconocían estipulaciones de la propia Constitución del 99 para la elección de los órganos del poder público, entre ellos Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, etc. De manera que si algún desconocimiento había de su propia Constitución, era por parte del régimen, ¿no? Eso deslegitimaba claramente a los poderes públicos que iban a ser entonces relegitimados por el Parlamento para que cumplieran y fueran electos conforme a los dictámenes, a los postulados, a los preceptos de la Constitución del año 99. Y mi juramento fue restablecer la plena vigencia de la Constitución, aun cuando no había sido del agrado del país y había sido convocada, pero sí restablecer la plena vigencia de esa Constitución. ¿Y por qué usted se autojuramentó? Bueno, pues mira, en esos momentos no había ni siquiera claridad de dónde, pues, de cuál de los poderes públicos, por ejemplo, en aquel momento el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ya había dicho que se apartaba, ¿no? Ante el tribunal no podía ser. Se hizo una conjetura de que dentro del Congreso o de la Asamblea Nacional podía haber disposición para darle, pues, también
legalidad o legitimidad al gobierno de transición que yo presidía. Pero no obstante algunas declaraciones que se han hecho, que son también conjeturas, yo mismo llamé a Luis Michelena para confirmar con él si había una posibilidad de que la Asamblea Nacional, pues bueno, colaborara, participara también de esa decisión. Y lamentablemente Michelena, que ya se había alejado un poco de Chávez en esa fecha de abril, desde diciembre del año anterior, pues lo que hizo fue, digamos, tomar una posición poco elusiva de mi pregunta, más bien preguntando por Chávez, por su familia, que cómo estaba, de dónde estaba, en fin, y no tuvo entonces una claridad sobre el pedido o la pregunta que yo le formulaba. Pero de todas maneras, aun cuando efectivamente se estaba abriendo un brevísimo periodo, que era de facto, entre otras porque Diosdado Cabello desapareció, solo volvió a Miraflores cuando ya se había retomado el control de parte pues, de los grupos castrenses que lo hicieron. Bueno, desapareció y además no solamente desapareció, sino que Chávez Frías, por escrito, con su puño y letra, lo destituyó en su aceptación de que abandonara el poder, en la famosa Entonces, carta. y después fue que lo juramentó, y no digamos la Asamblea Nacional en pleno, sino el presidente de aquel entonces de la Asamblea Nacional, juramentó a Diosdado mientras se producía ya pues todos los demás acontecimientos. Ahora, Carmona, Mariano, ¿por qué duró tan poco, porque fueron horas, esa transición? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá adentro? Porque gente que ha estado allá adentro me ha dicho que realmente aquello era un bululú, ¿cómo se llama? La cara de preocupación que usted tenía, es decir, que aquello era, que no se sabía quién era quién mandaba, quién no mandaba. ¿Cómo fueron aquellas horas? mira, uno de los principales elementos de debilidad que tuvo desde sus inicios del gobierno de transición fue que no hubo una unidad de criterio y de mando dentro del propio ejército, especialmente del ejército, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo también aspiraciones, ambiciones que no han debido ocurrir en algunos altos oficiales, pero sobre todo yo diría que faltó una visión del momento histórico que se estaba viviendo. Pero había división dentro del ejército, había unas fuerzas leales todavía a Chávez, y porque hubo debilidad de parte en ese momento del comandante general del ejército en ejercicio de reemplazar algunas figuras, algunos altos comandantes dentro del ejército, porque se suponía que no era un golpe de Estado, sino una transición, etcétera, ¿no? Ese fue un elemento pues, clave que estimuló, por ejemplo, el general Raúl Isaías Baduel a iniciar, después también, como yo lo indiqué de las llamadas de Fidel Castro, a restituir a Chávez en el poder. Entonces, por ejemplo, el no haber separado en ese momento que haya habido resistencia a quienes comandaban la Guardia de Honor, haber separado a generales como García Carneiro, etcétera, que habría sido lo necesario y lógico, tuvo una resistencia dentro del comandante general del ejército, alegando que no había un golpe de Estado y que no se movería pues ningún comando. Entonces fueron hechos que alentaron también el reflujo de fuerzas que sobre todo la figura pues, del general Baduel encabezó y al que pues mal le pagaron, como ya lo sabemos, pues con prisión, incomunicación, cárcel para él, a su hijo y en fin, y finalmente la falta de atención médica que lo llevó a la muerte, ¿no? Entonces Y usted esto, diría, tengo que entender que está diciendo que la figura principal que le dio el golpe de Estado al gobierno de transición fue Isaías Baduel. fue el factor fundamental en el operativo militar que significó la retoma del Palacio de Miraflores, aquello que entre comillas llamaron la Operación Dignidad,
fue Raúl Isaías Baduel, en combinación con otros factores que estaban allí al frente, en el Palacio Blanco, es decir, en la Guardia de Honor, que contribuyeron en una combinación a retomar el control del Palacio de Miraflores por los sótanos, ¿no?, del palacio. Yo pude salir minutos antes, ¿no?, hacia Puerto Tiuna, alertado pues de que ya estaba en marcha el operativo de retoma del palacio. Y eso fue desde luego el operativo que tuvo como máximo protagonista al general Raúl Isaías Baduel. Como digo, pues así le paga el diablo a quien bien le sirve, así le pagaron a él, ¿no?, esa, digamos, jornada fundamental pues que sirvió para consolidar. Y Ahora, luego, Baduel alega que él tuvo que hacer eso porque ustedes habían violado la Constitución. bueno, no era una crisis jurídica, era una crisis política que se iba a resolver allí sí, constitucionalmente, como ya lo dije, lo he reiterado, llamando pues al poder constituyente primario, que era el pueblo, es decir, a elecciones limpias. Ahí se definiría. No era una crisis jurídica, como le trató de hacer ver Germán Escarra al propio general Vázquez Velasco, de que caramba, que la sucesión tenía que hacerse de una manera u otra. No era una crisis jurídica, una crisis política que sí iba a tener una solución por los medios constitucionales, ¿no? Pero usted lo apresan. ¿Dónde lo apresan y qué le dicen en el momento en que le dicen que va preso? No, digamos que en aquel momento, fíjense también los elementos que estuvieron en juego respecto a mi integridad personal. Cuando se retoma Fuerte Tiuna, ya el 13, en final de la tarde, ¿no?, después de que ya Miraflores había sido tomada, yo estaba reunido con un grupo de generales y almirantes en Fuerte Tiuna, buscando lo que se había hecho esa tarde, que era restablecer la unidad de mando dentro de las Fuerzas Armadas. Y se había logrado. El ministro de la Defensa iba a ser el general más antiguo del ejército. Y por supuesto se lograron unos consensos importantes, pero que tomaron mucho tiempo, fueron horas fundamentales. Pero decía que cuando ya se restableció, o mejor dicho, se retomó de parte de las fuerzas leales a Chávez el control de Fuerte Tiuna, estando yo reunido con ese grupo de altos oficiales, me dijeron, mire, vamos a esperar a ver qué es lo que está pasando, ubíquese usted aquí en este lugar. Y entró un comando de cara pintada, con ametralladoras, granadas, etcétera, que presidió en aquel momento un coronel, Montilla Pantoja, con 7 oficiales, que me rodearon y trataron de sacarme, supuestamente por órdenes del Ministerio de la Defensa. Y mi alegato fue, ¿dónde está la orden jurídica y dónde me llevan? Te viene con nosotros por orden del Ministerio de la Defensa. Y me empujaron, me llevaron hacia un pasillo. Cuando se abrió la puerta, por otra puerta del pasillo donde estaba el grupo de generales y almirantes, y salieron 2 generales, el general Rosendo y el general Navarro Chacón, y combinaron allí sí al coronel Montilla Pantoja y le dijeron, ¿dónde llevan ustedes al doctor Carbona? Viene con nosotros por orden del Ministerio de la Defensa. Y en ese momento, y es un hecho que agradezco al general Rosendo, les dijo, no señor, doctor Carmona pasa aquí a este salón y aguardará con nosotros hasta pues mirar el desenlace de todos estos hechos, ¿no? Y a pesar pues de la resistencia que opuso Montilla Pantoja, así ocurrió. Me salvaron porque más tarde le comentó el coronel, después general también Montilla Pantoja, le comentó al general Rosendo, gracias general por haber impedido, ¿no?, el operativo de llevarnos a Carbona, porque la orden era liquidarlo, ¿no? Así se dijo, ¿no? Después, estos son ya, digamos, informaciones posteriores, ¿no? Entonces la integridad personal, pues estuvo allí,
Después, bueno, ya en horas de la madrugada, llegaron, pues bueno, las autoridades que me llevaron entonces, junto con otros oficiales, momentáneamente allí al helicoide, y al día siguiente fui presentado a una juez de control que, cuando todavía había alguna conciencia de juridicidad o de actuación, valga la redundancia, bajo conciencia, dijo: a este señor no lo pueden acusar del presunto delito de rebelión como lo pretendía el gobierno o la fiscalía, porque la rebelión implica la actuación de un grupo armado que por vía violenta trata de derrocar un gobierno. Y el 11 de abril no hubo, de parte de, por lo menos de la oposición, y mucho menos mía, ni una navaja presente, ¿no? Entonces ahí fue que me mandó a la casa, mientras proseguía, pues de todas maneras, pues la investigación. Y fue cuando el gobierno entonces configuró un tribunal de apelaciones, porque apeló la sentencia de la juez de primera instancia, y trató de conformar un tribunal de apelaciones político, porque les interesaba sentar el precedente jurídico de rebelión para cualquier situación que pudiera presentarse a futuro. Y cuando el tribunal de apelaciones pretendió, un mes y medio después, el 26 de mayo ya del 2002, sentenciarme sin juicio, un despropósito, por el presunto delito de rebelión, fue cuando se produjo mi decisión de buscar, pues, el asilo político, que ocurrió, pues, en la Embajada de Colombia ese día 26 de mayo del 2002, en la mañana, ¿no? Porque no había condiciones ni para la legítima defensa ni para el debido proceso, y porque también, al haber dicho, ¿no?, al haber declarado el gobierno que estaba presuntamente incurso en un delito de rebelión, esa es la motivación política que sirvió al gobierno del país asilante, que fue Colombia, para calificar el asilo conforme al derecho internacional. Luego vino entonces el otorgamiento del asilo firmado por Chávez, por Diosdado Cabello. Yo no salí por las trochas, ¿no? Yo salí escoltado por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. En el vehículo de la Embajada de Colombia estaba el embajador de Colombia, estaba yo en medio y el jefe de la DICIP en la izquierda, escoltado hasta un avión de la Fuerza Aérea, que en Maiquetía, de la Fuerza Aérea Colombiana, que me trajo hasta Colombia. Entonces se cumplieron afortunadamente allí sí, pues los requisitos y pautas del derecho internacional. ¿Se arrepiente a estas alturas o en algún momento se arrepintió de haber aceptado la petición de los militares de que presidiera un gobierno de transición? Yo me habría arrepentido más, a pesar de no saber cómo iba a resultar todo, de haber sido, pues, cobarde o de haber eludido, porque pensaba que si estaba en mis manos la posibilidad de que se organizara un gobierno de transición democrática, ¿no?, y que pudiera tener éxito para justamente evitar la tragedia que hoy vive el país, eso me habría angustiado más que el hecho, también que me duele, de que haya sido una oportunidad perdida, como han sido oportunidades perdidas a lo largo de estos 23 años de dictadura, decenas de casos en que la oposición no ha logrado los objetivos. Son decenas de oportunidades perdidas. Muchos dicen Carmona el 11 de abril, y bueno, y después del 11 de abril, ¿cuántos episodios no ha habido en que la oposición no ha logrado el objetivo de, precisamente, de una alternabilidad, de un gobierno democrático? Son decenas hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el mayor error de esas pocas horas de gobierno de transición, según su punto de vista? Yo diría, uno, en el castrense, de no haber sacado algunas figuras que eran leales, pero en segundo lugar, la resistencia que hubo en algunos altos oficiales a que Chávez saliera a Cuba, ¿no? Yo creo que eso fue, es verdad que las calles el aeropuerto de La Carlota estaba cerrado, que la autopista hacia La Guaira también, para evitar que Chávez saliera porque debía ser juzgado, pero la salida
de Chávez a Cuba habría sido preferible a que permaneciera en el país, cosa que él luego en su narrativa señaló como un presidente detenido y no renunciado, ¿no? Cambió un poco pues la narrativa, de manera que esos dos elementos fueron quizás los que en retrospectiva uno puede ver como los más delicados y serios. ¿Hasta qué punto es cierto eso de que Chávez pidió ir a Cuba y que Castro llamó a España, al presidente español, para decirle que recibiera a Chávez en España porque él no lo iba a recibir en Cuba, e inclusive que Chávez pidió dinero y que no pidió irse fuera del país cuando se le planteó a alguien? Usted dirá quién se lo planteó. Cuando se lo plantearon, irse con su familia, ¿no? Sino irse por su sola cuenta. Pues mira, yo creo que esa es también una de tantas conjeturas que se han tejido. No solo en su momento hubo dispuesto el avión presidencial para la posible salida de Chávez a Cuba, sino que desde La Habana, y desde eso tengo testimonios directos de dos embajadores que estaban acreditados en La Habana y que fueron llamados por Fidel Castro al Palacio de la Revolución para que estuvieran listos para con un avión ir a buscar a Cuba, perdón, a Maiquetía, a Hugo Chávez y llevarlo a La Habana. Conozco dos embajadores que fueron testigos directos de el llamado de Fidel Castro y del avión listo para salir hacia Maiquetía. O sea que el hecho de que ni Chávez ni por supuesto el gobierno cubano estaban dispuestos a negar de ninguna manera pues la llegada de Chávez. Y la llamada de Fidel Castro directa pues a Chávez en aquellos momentos fue primero para combinarlo a que no cometiera ningún parate como probablemente ocurrió con Allende, pues que se inmoló, sino le dijo, vente a Cuba y desde aquí rescatamos el poder, ¿no? Pero allí fue donde se produjo quizás el error muy emocional de algunos altos oficiales, inclusive antes de que yo tuviera la encomienda de formación del gobierno provisional, para, digamos, evitar o impedir que Chávez fuera a La Habana porque tenía las manos manchadas de sangre. Fue actuar con emociones y que el país compartía y no con razones. Entonces creo pues que ese fue visto en retrospectiva, pues un error fundamental esas horas. En esas horas que usted presidió el gobierno de transición, ¿qué considera fue su mayor error? ¿De qué se arrepiente? Pues mira, quizá si pudiera dar vuelta a las manecillas del reloj, diría que no obstante, pues el no haber actuado con cobardía, habría sido preferible no formar un gobierno encabezado por una persona de transición, ¿no? Sino más bien con un grupo. Los militares no quisieron asumir en una junta militar como en tantas oportunidades anteriores en la historia de Venezuela puede haber ocurrido. Preferían a un civil. Y como digo, pues ante los hechos que se precipitaron, pues decidí dar ese paso. Si hoy tuviera que dar marcha atrás, pues diría que era más conveniente que hubiese por lo menos una junta de tres, que hubiera estado conformada, y recuerdo lo que antes te dije, Napoleón, de que por esa razón insistí eh, en la presencia en aquel momento de Ortega y de otras figuras, y a lo mejor habría definido en horas que eran vitales y que estaban ocurriendo pues estas decisiones trascendentales, que hubiera podido ser pues la integración de un gobierno, de una junta un poco más amplia, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no llamaron a los partidos políticos? Aunque yo vi en video a Eduardo Fernández, por ejemplo, allí en Miraflores. Eh, pero Eduardo Fernández era la figura fundamental, importantísima de COPEI, o una de las grandes figuras. ¿Por qué una vez que empieza el gobierno de transición, a pesar del caos que aparentemente, no me ha negado, era reinante allá en Miraflores en esas primeras horas, eh, ¿por qué no fueron a apoyar y a participar? ¿Por qué prefirieron callar o
como dijo Rafael Poleo en el programa 24 horas, el mismo día, aquel mismo día, 12, eso es un golpe de Estado. Claro, eso fue lo que dijo también Isaías Rodríguez, etcétera, ¿no? Pero, repito, no era una crisis jurídica, era una crisis política que se Era una estaba crisis refiriendo. política porque el ADI, COPEI, el MAS y los otros Porque, partidos, no sé, no porque, apoyaron y hasta el partido, no sé. Ajá. claro, porque efectivamente no se trataba de conformar una junta integrada por partidos políticos, sino más bien de representantes de la sociedad civil con el apoyo, por supuesto, del estamento militar que había desconocido a Chávez y se había pronunciado en contra. Pero en 6 meses estarían los partidos políticos actuando para presentar sus candidaturas, para organizar elecciones. Inclusive me reuní, por ejemplo, con el secretario general de Acción Democrática en Miraflores. El día 12 de las primeras reuniones que tuve, Rafael Marín, y fue a uno de los que interrogué sobre cuánto sería el plazo mínimo para organizar elecciones. Y él me dijo, mire, con 90 días de plazo podemos estar en condiciones de organizar un proceso electoral adecuado y limpio, por lo menos para elecciones parlamentarias, como se hablaba en ese momento, y luego elecciones presidenciales en no más de 6 meses, ¿no? Y hablamos de la conformación del Consejo Consultivo, ese que tú acabas de mencionar, que iba a estar integrado por 36 integrantes de las distintas organizaciones políticas. Todas las decisiones importantes o relevantes iban a tener una consulta, una, digamos, participación, aun cuando no fuera vinculante, de los partidos políticos representativos para poder generar las condiciones para celebrar en tan corto plazo un proceso electoral que Pero tuviera. Rafael Marín no le preguntó, bueno, ¿por qué ustedes no están apoyando públicamente este gobierno? Sí, eh, siempre ocurre en esos momentos que hay gente pues, que trata de lavarse las manos, como ha ocurrido después a lo largo de los años posteriores. Nadie asume responsabilidades en el país. Los venezolanos tenemos el gran defecto, primero, de tratar de hacer leña del árbol caído, o sea, eso siempre, pero en segundo lugar, de achacar responsabilidades a otros y no asumir directamente algunas. De manera que ese es uno de los defectos que tenemos los venezolanos. Como sociedad muchas veces no se asumen las responsabilidades, pero siempre se achacan o se trasladan a otros, ¿no? Ese es otro hecho pues, que hay que siempre destacar en nuestra idiosincrasia nacional, ¿no? Ahora, volviendo a esta gente que dice que ustedes dieron un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos, de CNN, de Venevisión, de Radio Caracas Televisión, de Globovisión, y que tenían francotiradores, eso ya dijo que era falso. Pero en mi caso, que tenía el programa de político más importante y el que más se veía en el país, a mí nadie de Venevisión me dijo apoya a fulanito o ponga a fulanito. O sea, ustedes eran noticia y por eso iban allí. Eso aparte de lo que puedan pensar, que supongo que estaban en contra de ese gobierno, que fue un desastre, como estaba Fede Cámaras y la CTV en contra de ese gobierno. Pero ustedes sintieron que estaban metidos en la conspiración los medios de comunicación. O sea, cuando se estaban reuniendo, ¿no? Mira, hay que sacar con Chávez, tomaban decisiones los medios de comunicación, nosotros vamos a hacer tal cosa, nosotros nos vamos a meter, nosotros vamos a hacer una campaña, y los Estados Unidos aplaudían y los apoyaban. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué hay en la realidad de todo eso? Las teorías conspirativas tradicionales y por supuesto estas conjeturas de que hablábamos, ¿no? Pero en el fondo nadie preveía exactamente lo que iba a ocurrir después de los acontecimientos, del paro nacional del 9 de abril y de los hechos posteriores, y los que vinieron después más adelante en diciembre a febrero del 2002-2003, que fue el segundo gran paro nacional y petrolero en el país. Sí. Y Ahora, es interesante que todos los medios de comunicación estaban en contra y estaban en la conspiración. Y entonces cuando el 4 de febrero fue noticia, ¿no?
y Chávez fue noticia y de repente aparece, ¿no? Y se convierte en popular el tipo exactamente porque era un rechazo, no algo a favor de Chávez Frías, sino un rechazo a cómo los partidos tradicionales se habían olvidado de la gente, ¿ok? Entonces también los medios de comunicación estaban en la conspiración de Hugo Chávez, porque eso no lo dicen. Supongo que también estarían en los medios de comunicación en la conspiración, porque dicen que estaban en la conspiración de ustedes. Supongo que por cómo ustedes al ser noticia iban a los medios de comunicación, lógico, ¿no? Y eran llamados por los medios de comunicación, lógico, eso pasa en todas partes del mundo y eso es el periodismo, decirle a la gente lo que está pasando. Fíjense que en cambio en el 4 de febrero, en el golpe del 4 de Chávez, pues no, parece que ahí los medios de comunicación no estaban metidos en el golpe. ¿Qué dice usted a eso? Importante ese punto, primero por desmentido total de que hubiese medios de comunicación metidos en la conspiración. Yo siempre digo que esa crisis y esa, llamémosla conspiración, si se puede llamar conspiración, la insatisfacción por los factores múltiples que anoté al principio de nuestra entrevista, era una conspiración en todo caso que era cielo abierto. Todo el país hablaba, se reunía, digamos, mostraba su desacuerdo con el rumbo que estaba llevando el gobierno de Chávez en ese entonces. No había nada en particular. Y es más, sobre medios de comunicación, hablemoslo de manera muy franca, Napoleón, recuerdo más bien que cuando se produjo la campaña electoral del año 98, más bien se decía que había medios de comunicación que apoyaban a Chávez. De manera que no es ningún secreto, más bien fue lo contrario y tampoco fue una causa pues, fundamental de que en aquel momento se hubiera descalificado a medios de comunicación. Podríamos enumerar muchos medios que apoyaron a Chávez en la campaña, en fin, y no ocurrió nada. Como también tú bien lo señalas, el 4 de febrero se hizo pues la información abierta y unos quizás se mostraron partidarios de lo que fue el movimiento pues ahí subversivo de Chávez en el 92 y de su grupo, tanto en febrero como en noviembre, 27 de noviembre del año 92. Muchos expresaron hasta puntos de vista o sus simpatías o no, en una forma abierta pues, y profesional como tenía que ser, ¿no? ¿Y usted tuvo alguna llamada en especial, el embajador norteamericano en esas horas que estuvo presidiendo el gobierno de transición para apoyarlo? Esa fue otra de las falacias pues, y de las mentiras que se ha dicho de que esto era con... Nunca tuve una conversación. Sí llamé y, por supuesto, tuve una conversación con dos embajadores, ¿no? En el Palacio de Miraflores, el día 13 de febrero, en la mañana. Testigo de ello fue José Rodríguez Iturbe, que había sido pues, nominado como el posible canciller de la transición. Y lo que les dije a los dos embajadores, el embajador Shapiro de Estados Unidos y el embajador Laturro de España, que España era la que presidía la Unión Europea, fue la absoluta seguridad que debían transmitir a sus gobiernos de que la transición sería breve, que se respetaría totalmente, pues, primero, los derechos humanos, la integridad, etcétera, y la ruta hacia el restablecimiento del orden constitucional. Ellos fueron testigos y, por supuesto, yo les pedí que transmitieran a la Unión Europea y al gobierno de los Estados Unidos esa absoluta seguridad. Y mi llamada, por cierto, al secretario general de la OEA, César Gaviria, en ese entonces, el expresidente de Colombia, para que el lunes siguiente estuviera ya en Venezuela una misión de la OEA integrada por el más alto nivel posible para que durante los meses siguientes fuera precisamente la garante, la OEA, una misión de alto nivel interamericana, de que se iba a cumplir una hoja de ruta impecable hasta restablecer plenamente el orden constitucional en el país. Eso lo llaman una intención indebida, un golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a quedar en la historia? Pues mira,
La historia pues está llena de apreciaciones, de narrativas y de la intención de los vencedores siempre de reescribir la historia, como ellos han tratado siempre de acomodar. Ha habido incomprensiones, pero lo que no se puede decir, Napoleón, es que haya habido mala fe o ambiciones personales. Y otra cosa que yo creo que me llena de satisfacción íntima, por lo menos así se lo transmito a mi hijo único, ¿no? He sido investigado profundamente, ¿no? Desde que estaba en el vientre de mi madre, y lo que no se ha podido jamás acusar es de algún hecho ni delictivo, ni de corrupción, ni de mal manejo de recursos, sino que he tenido una hoja de vida limpia. Errores todos los seres humanos los cometemos. Se me puede acusar de algo políticamente, pero nunca de haber actuado en alguna etapa de mi vida en una forma violatoria de principios éticos y morales, incluyendo el respeto pleno a la vida de Chávez, ¿eh? Que en eso sí jamás habría dado una orden que pudiera significar pues la lesión o el peligro a su integridad personal. Entonces, en ese sentido, como digo, esto más transmitido hacia mi único hijo, el capital de una persona está en tener una trayectoria de vida limpia, honesta, que pueda ser también por lo menos el legado familiar que puedo dejar. No me han podido acusar jamás, como lo han hecho tanta gente, y como ellos han incurrido en las mayores irregularidades, en el saqueo del país, en el manejo discrecional y arbitrario del poder, ¿no? Entonces, esa diría yo que es el punto que más destaco, ¿no? Y con el que me gustaría también ser justamente recordado. Y le puedo decir que gente, amigos comunes, piensan exactamente lo mismo de usted, todo lo que ha dicho. Muchas gracias, ¿no? Gracias a usted, don Pedro. Yo le llamo don y lo llamo y siempre digo, ay, me dio el viejito que me dio unas horas de felicidad. Y es que yo soy más viejo que usted. Sí, Eso me lo dijo mi esposa. Ya, pero tú te lo has parecido tu viejito favorito, no sé qué. Pero si tú tienes más años, más años que él. Eso sí lo sabía, pero llevas bien escondido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Sí, Un gran abrazo, ¿eh? un Muchas abrazo. gracias. Hasta luego. Felicidades a todos Nos por vemos. esto.